entonces los caminos, o son perfectos los caminos de Dios. Génesis 40, 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Señor y Dios Todopoderoso, como lo estemos cantando, santo, santo, y de caminos perfectos, te alabamos y queremos rogarte esta mañana: abre nuestros corazones, abre mi corazón y sigue enseñando con tu palabra a mi vida y también a mis hermanos, Señor. Gracias porque tu palabra es santa, justa y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. En el último mensaje, para hacer la conexión, en el último mensaje dejamos a José en la cárcel. No nosotros, lo dejamos ahí en la historia y paramos ahí cómo Dios estaba con él, y a pesar de todo fue enviado injustamente a la cárcel, pero Dios estaba con él. Otra forma de decir: Dios lo puso en la cárcel a José, o Dios permitió que José esté en la cárcel. ¿Sí? Eso es lo mismo. Si Dios estaba con él, ¿dónde le estaba sirviendo? Dios estaba con él cuando entró en la cárcel. Dios estaba permitiendo que José esté en ese lugar. Dios también había permitido que sus propios hermanos lo vendan como esclavo. Dios estaba en ese lugar y Dios lo permitió. No había otra forma de que Dios cumpla los sueños de José o el propósito que Dios tenía para la vida de José. No había otra forma. Tenía que pasar por todo esto. ¿Por qué permite Dios situaciones difíciles? ¿Y cómo estas situaciones resultan para bien? ¿Tenía Dios que trabajar algo en la vida de José? Varias preguntas para pensar. Pero vamos a ir al primer punto y vamos a tratar de analizar este texto y lo que sucede en la vida de José en este tiempo de su vida. El primer punto que queremos ver entonces, en base a lo que leímos, sirviendo en la cárcel. No era José el gran servidor, el gran mayordomo, sirviendo en la casa del capitán de la guardia del ejército más poderoso del mundo. ¿Podemos dar esa ilustración? No. Era José sirviendo en la cárcel. O sea, el lugar donde estamos no impide que podamos servir a Dios. El copero, para dar una breve explicación, el copero era el que preparaba el jugo de frutas o el jugo de frutas para su amo, o sea, para el rey. Él tomaba las uvas, las exprimía y hacía jugo. No es que hacía vino delante del faraón, porque ese lleva un proceso. Él hacía el jugo. Era como ese jugo que hoy se compra, que supuestamente, o que es natural, o el que hacemos en casa. La naranja, la exprimimos y la tomamos. Eso es lo que hacía el copero. Pero antes de eso, el copero debía probar, debía tomar.
porque si pasaba algo, que no llegue a su señor. Así que era un cargo a la vez arriesgado e importante. ¿Qué más importante que cuidar la vida del rey? ¿Sí? Exponiendo su propia vida. Ese era el copero. El panadero, algunos dicen que era el que generalmente se encargaba de toda la comida del rey. No lo dice, pero probablemente por lo menos se encargaba del pan, de lo que era del trigo. Y lo mismo, tenía que preparar el pan, llevárselo a Faraón, pero antes de eso tenía que comer, mostrar de que ese pan no tenía algún problema. Esto también, como dijimos en el otro, también era importante para cuidar la vida de su señor. Ahora el versículo 3 dice que esos dos, o sea, primero dice que ellos delinquieron delante, ahí tuvieron algún problema. Faraón los echó en la cárcel. Y qué casualidad que los echa en la cárcel donde estaba José. Versículo 3 dice que lo puso en la prisión en la casa del capitán de la guardia. ¿Quién era el capitán de la guardia? Potifar. Eso quiere decir que en la cárcel donde estaba José era una cárcel que estaba a cargo de su propio amo. ¿Sí? Lo habían puesto en una cárcel, la última vez lo vimos, y esa cárcel se dice que en ese entonces en el patio del mismo capitán de la guardia estaba la cárcel. Y y también habíamos visto que era algo subterráneo, que había solamente una cúpula afuera y el resto era todo abajo en la tierra. Ahí estaba José y ahí también fueron mandados el copero y el panadero. José se encargaba de ellos, dice la palabra, recién lo leímos, se encargaba de sus necesidades, él los servía. Él estaba en la misma condición que ellos, estaba preso, pero él los servía. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros también cuando estamos en la misma situación que otros, en el dolor o en el sufrimiento o en cualquier situación, poder servir a otros? Eso es lo que nos llama Dios como cristianos. Los dos estuvieron presos un tiempo, dice, probablemente estuvieron casi un año. Tal vez el incidente que los llevó a la cárcel era justo en el cumpleaños anterior del faraón. Tal vez se olvidaron de prepararle la torta y el jugo especial para el cumpleaños. No sabemos, no dice la Biblia, pero bueno, algo pasó que estaban ahí. Pasó el tiempo, pero 3 días antes del cumpleaños de faraón tienen un sueño, los dos en la misma noche. Ahora, hay algo especial en José que queremos rescatar. En el versículo 6 dice que vino a ellos por la mañana a servirles, a entregarles su comida, lo que él tenía que hacer. ¿Y qué vio? Estaban tristes. Qué importante estar atento a lo que los demás expresan, porque muchas veces el que no tiene el don de servir ni cuenta se da de lo que le pasa a mi hermano. A veces saludamos, ¿todo bien? Pero en realidad está mostrando otra cosa. Y José era el que tenía ese don de poder percibir e incluso de poder ver de que estos hombres no estaba todo bien. Y él enseguida le dice, ¿por qué están tristes vuestros semblantes? El que es servidor, el que tiene el don de servir, como dice Romanos 12, 6 al 7, está atento o percibe las necesidades de los demás. No todos tenemos ese don. Vamos a Romanos 12, 6 al 7. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Y nomás quería decir o recordar que está el don de servicio. No todos tenemos todos los dones, no todos tenemos el don de servir, aunque estamos llamados a servir a los demás, pero no todos tenemos ese don de percibir las necesidades de los demás. José sí lo tenía, porque él estaba preparado y atento. Pero no solo preparado y atento y decir, qué pena, qué lástima. Y bueno, estamos todos igual,
acá estamos todos presos, así que ¿qué les puedo yo ayudar a ustedes? Igual que en aquel tiempo, hoy hay necesidades, muchas necesidades a nuestro alrededor, que a veces caminando nuestra vida apurada no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Y José olvida sus propios problemas, las injusticias que él estaba sufriendo y hasta el aparente olvido de Dios, porque alguien podía haber dicho, Dios se olvidó de José, lo metió en la cárcel y ahí está. Se terminaron los planes de José. Pero él sigue teniendo el don de servicio. Él no se está lamentando de su condición. El Salmo 42:5, quiero leerlo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. José tenía esa premisa. Él no se lamentaba en sus problemas, sino que esperaba en Dios. Algún día Dios me va a sacar de acá. Algún día Dios va a cumplir lo que Él me dijo que iba a hacer a través de mí. Él se ofrece a ayudar a estos dos muchachos que tenían un problema. Pero lo interesante, lo importante es que José sigue siendo el mismo. Fíjense cómo él pone a Dios por encima de todas las cosas. En la segunda parte del versículo 8 dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Sigue dando la gloria a Dios. No se pone a él, como está escondido ahí, nadie le ve, ahora podría él atribuirse sus poderes de interpretar sueños. Dios es soberano. Dios es el que puede, el que da el significado. Después de declarar el significado, más adelante, en los versículos siguientes, ustedes se acordarán qué es lo que había soñado ese copero, que él había tenido una copa en su mano, agarró racimo de uva, los exprimía y se lo daba a Faraón. Cuando José interpreta su sueño, él le libera de toda esa ansiedad que tenía. Además de estar en la cárcel, ahora tener un sueño, tenía doble problema. Y ese hombre ahora es liberado y tiene esperanzas porque le dice, Dios me va a sacar de acá en 3 días. 3 días, ¡qué esperanza! Ahora pónganse en la de José, tener que dar una noticia, él está mucho más tiempo preso. Tener que decir, Dios te va a sacar de la cárcel, pero yo voy a seguir acá. ¿Qué espíritu humilde y dependiendo de Dios? No todas las noticias buenas son siempre para mí. ¿Por qué no puede ser para otro? Y que Dios me utilice para dar esa buena noticia. Tal vez después lo que sigue, en el versículo 14, leemos, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Tal vez José pensó, bueno, esta es la oportunidad. Dios me envió a este copero, Dios lo va a restaurar y él va a salir afuera y decir, Faraón, yo te voy a contar algo. Tenés que sacar a ese muchacho de ahí. Ese está inocentemente en ese lugar y ahora sacalo y dale un puesto. O por lo menos mandáselo de vuelta a su casa. Pero los propósitos de Dios requerían que él siga esperando su liberación de otra manera. Dios tenía otro propósito en la vida de José. 2 años más de cárcel. Pero hay algo más que quiero resaltar en este incidente, el versículo 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. José afirma su inocencia. Yo estoy injustamente, soy inocente y no debería estar preso acá. Pero en ningún momento acusa a nadie. Fíjense lo importante y lo interesante. Dijimos que en José no hay nada negativo mencionado en la Biblia, al igual que en Daniel. ¿Qué sucede? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho yo? Tal vez hubiera empezado a contar la historia de cómo llegué acá. O sea, ¿qué pasó? Esa mujer, esa es una víbora. Esta
mirá lo que me hizo. Yo no tenía nada que ver y me metieron en la cárcel. Me invadió, me llevó en cosas que no era, yo no tenía nada que ver. Me quiso aprovechar y encima terminé mal yo en la cárcel. En ningún momento él acusó a nadie, ni dijo de quién, ni por qué. Él dijo inocentemente. Eso nos dice que debemos no estar dándonos lástima ni buscar acusar a otros en nuestras situaciones, porque muchas veces somos tentados a eso. Queremos nuestro dolor, nuestra situación, nuestro problema, cargarlo sobre la culpa de los demás, por más que sea cierto, y es cierto, era cierto, pero él no toma en cuenta eso, él no habla de eso. Debemos demostrar nuestra inocencia sin reprochar a los demás su culpa. Seguimos. Algo más, no todos son buenas noticias. ¿Se acuerdan después? El panadero se anima ahora a contar porque escuchó que algo bueno le va a suceder a este hombre y estaba contento festejando. Tal vez él le dio un abrazo a José, le dio un abrazo al panadero, estaba contento. El otro dice, bueno, entonces ese niño también debe ser algo bueno. Y le cuenta su sueño. Dice que tenía 3 canastillos y con llantas para Faraón, y cuando él va caminando vienen los aves y bajan y se comen de la vianda que él le llevaba a Faraón. José le tiene que decir lo que significa. O sea, qué situación difícil. ¿Les ha tocado alguna vez tener que comunicar alguna noticia difícil y no saber cómo decírselo? ¿Cómo comunicar? O tal vez incluso tememos decirla, ni la decimos. Decimos, no, está todo bien. Pero ser justo, de carácter bondadoso, como lo era José, no implica que no deba dar malas noticias. Como el sueño venía de Dios y José estaba seguro que era un sueño, una anunciación que Dios le había hablado, le había mostrado su propio fin al panadero, él debía informar lo que sucedería. No debe haber sido una situación fácil decirle, esto es lo que significa tu sueño. De acá a 3 días tu jefe te va a sacar de la cárcel, te va a cortar la cabeza y te va a colgar, y las aves del cielo van a comer tu cuerpo. Ahora, esto nos debe dar valor a nosotros, el mensaje de Dios. A veces tenemos tanto miedo de comunicar a los pecadores, a los que se empecinan en vivir en vida lejos de Dios y sin buscar a Dios, en no decirles la verdad, para no herirlos, para por ahí que no nos tengan bronca. Cometemos muchas veces ese pecado. Pero no todos son buenas noticias. El Evangelio, la salvación son buenas noticias, pero para el que no lo recibe son malas noticias. Nosotros tenemos la obligación como cristianos a decir. Y un punto más acá, que la ingratitud lleva al olvido. El copero cuando salió, ¿qué hizo? Se olvidó de José. Normalmente sucede en la vida, ¿no? Somos ingratos de nacimiento. Creemos que nos lo deben todo. Todo lo que recibimos es porque lo merecemos. El copero se olvidó, pero como creyentes no debemos dejar de olvidarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Eso no podemos, no debemos. Esto ahora nos lleva en la historia al segundo punto. Ya el copero está sirviendo al faraón y ahora hay una oportunidad y privilegio para José. Capítulo 41 es lo que se sigue desarrollando la historia en este punto. Dice que pasaron 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que el río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, pacían en el prado.
y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas de hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Y se durmió de nuevo y soñó que la segunda vez 7 espigas llenas de hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas y devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí era sueño. José sigue su trabajo, sigue esperando el tiempo de Dios. Más o menos 13 años hacía de que él había llegado de Egipto. Tuvo más o menos 10 años sirviendo en la casa de Potifar y 3 años o más en la cárcel. Pero ahora llega el tiempo de Dios. ¿Cuánto anhelamos que el tiempo de Dios sea siempre rápido? ¿Cuántas veces desfallecemos y queremos nosotros solucionar y resolver los inconvenientes y los problemas y las cargas, y no estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios? Dios iba a usar al mismo rey para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de José. Ningún poder, ninguna política, ninguna ley podría llamar retener a José en la cárcel, porque Dios había dispuesto que ahora José debía salir. Tal vez, y esto es un paréntesis que hago, tal vez si el copero le hubiera hablado a Faraón le hubiera sacado a José de la cárcel, tal vez José hubiera sido deportado para que no haya más problemas con este muchacho. Llévenselo de vuelta a su casa. Y todas las bendiciones que Dios tenía preparado para él después del sufrimiento no hubieran sido o no hubieran llegado a la vida de José. No hubiera sido de bendición para el pueblo de Egipto ni para su propia familia. Dice el versículo 15 que fue llamado José, o antes del versículo 15, que cuando nadie sabe interpretar los 2 sueños de Faraón, empieza a buscar entre todos, y entonces el copero se acuerda. Incluso dice: ahora me acuerdo de mi pecado. Hay en la cárcel un muchacho que sabe interpretar sueños, y así como interpretó a mí y al panadero, así sucedió. 3 días después yo fui restituido y el otro fue ahorcado. Ahora, ¿por qué no le llamas? Usted no le llama a este muchacho y él le va a ayudar. José fue avisado, tuvo que prepararse. Recuerden, cuando vemos las películas, los dibujos, los egipcios tenían el pelo rapado, una gorra, la barba afeitada. Era casi el único pueblo que tenía de estas costumbres. Y era no ilegal, sino que era impropio, era abominación a alguien que deje crecer su barba y su pelo. Así que ese era el trabajo que tenía que hacer ahora José. Lo preparan a José y él fue llevado delante de Faraón, y en el versículo 15 Faraón le dice a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Tuvo buena referencia de José. Qué lindo es cuando otros tienen buena referencia de nosotros. Tienen buena referencia de lo que somos, de lo que hacemos y cómo nos comportamos. Eso es lo que Dios espera, buenas referencias. Ahora, hay un detalle importante. Dios es soberano, ¿no? Él manda sobre todo. Él está atento a todo, y es más, por su mandato y por su sabiduría, todo esto, lo que vemos hoy, está en funcionamiento. Por más que Él no es responsable del pecado, Dios tiene a todo en su mano. ¿Y qué hizo
le muestra a Faraón, un rey pagano, un mensaje, le da a Faraón, eso es interesante, le da a Faraón un sueño indicándole lo que iba a suceder para preservar la vida de muchos pueblos. Iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de mucha escasez, que se iban a olvidar de toda la abundancia que había. Ahora, no fue solo Faraón que recibió un sueño de parte de Dios y que tenía un significado. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? 2 sueños tuvo que Dios le mostró. Uno, lo que iba a suceder en los reinos de la tierra, y otro, en que él mismo sería echado de entre los hombres. Dios usa, o en ese tiempo, en ese momento, usa a Faraón para comunicar un mensaje, porque tenía un propósito para José. Aunque en estos tiempos ya no, Dios está comunicando sus propósitos por sueños, porque lo dejó en su palabra. En ese tiempo no había ninguna palabra escrita, recordemos eso, la situación. ¿Dios puede hablar hoy por sueños? Sí, pero ya no está la promesa de que Dios nos va a guiar por sueños. Es más, debemos estar atentos. Después en la ley de Moisés ya parece que hay que tener cuidado con los sueños, porque hay profetas y soñadores, dice la palabra de Dios. Atiendan a los profetas, no a los soñadores. Ahora, en el versículo 16, José mantiene su testimonio. ¿Se acuerdan que al copero y al panadero él le dice, de Dios son las interpretaciones? Pero al faraón yo no voy a decir eso, yo me voy a callar porque él es el rey, así que yo no voy a dar testimonio delante de él. ¿Cuántas veces necesitamos esa valentía, sea donde fuere, decir lo que somos, lo que representamos? Soy embajador de Cristo. José en el versículo 16 dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él no dijo, sí, contame, yo te voy a decir. No, dice Dios será el que dará la respuesta al Faraón. Atribuyó a Dios la fuente de toda sabiduría, sus dones y la sagacidad que él pudiera tener. Declaró su propia incapacidad de conocer el futuro. ¿Cuántas veces deseamos saber lo que va a suceder y nos ponemos ansiosos? Pero él no se atribuyó la capacidad de conocer el futuro. Él sabía todo lo que él recibía era de Dios. Y entonces llega el punto más alto en la vida de José, el clímax. Dios enaltece a José. No es Faraón, no es el copero, no es el padre de José que lo vistió con túnica de colores, es Faraón. Y donde Dios es Dios. Donde Dios enaltece es porque realmente seremos enaltecidos. Donde el hombre o donde nosotros buscamos ser enaltecidos, podemos caer más bajo. Y lo más seguro que pasará. En primer lugar, el versículo 38, estamos salteándonos un poquito todo este intermedio. Dice Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Qué importante declaración. Que otros puedan ver que el Espíritu de Dios está en nosotros. Qué difícil se hace a veces, ¿no? Pensemos en nuestra vida, cuántas veces no somos el creyente en que otros puedan decir, verdaderamente el Espíritu de Dios habita en él. Ahora también Faraón es llevado a reconocer en José la capacidad para gobernar. Versículo 40 dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Imagínense sacar a un esclavo de la cárcel
y ponerlo sobre el trono. Solo en Egipto, solo a José y solo Dios puede hacerlo. Ha pasado que esclavos han subido al trono, pero después de luchas, guerras, hay muchas historias. No me estoy acordando ahora de nombres específicos, pero hay historias, y si ustedes se acuerdan de su historia, de la historia se van a acordar de los nombres. Quienes pasaron a ser esclavos a señores, pero no a la manera de José. Es la única manera y la única que Dios hizo en la vida de José para que él pase de lo más bajo a lo más alto. Y eso solo Dios lo puede hacer. En nuestra vida, Dios, después de lo más bajo, Él de un momento a otro nos puede llevar a lo más alto. Pero eso solamente lo tenemos que dejar a Dios. No tenemos que nosotros escalar. No poner la escalera en la cárcel para salir y gritar adelante a Faraón: soy inocente, soy inocente. Entonces, Faraón ahora reconoce la capacidad para gobernar. Dios ya había determinado hacer José gobernador de Egipto antes que él vaya a Egipto. No fue Faraón, sino fueron los propósitos de Dios. Y no hay impedimentos. Donde Dios pone sus propósitos, no hay impedimentos. Ahora hay un detalle que quiero solamente hacer un comentario que sucede en la vida de José para no dejarlo ahí colgado, que es que José es naturalizado en la tierra de Egipto. ¿Qué significa esto? Primero le cambia el nombre, le llama Safat o Safnat Panea, ¿sí? Salvador de la tierra o revelador de secretos. Salvador de la tierra, o sea, no están de acuerdo los estudiosos porque son jeroglíficos, es difícil de entender, pero el título de José, ese nombre, lo que se puede entender es revelador de secretos, salvador de la tierra. Y fíjense, una mujer le da por esposa a la hija de un sacerdote. Todo esto no escapa de los propósitos de Dios. Ahora, ustedes van a decir, ¿qué sacerdote era? Tal vez, y muy probablemente, Potifera, sacerdote de On, era un sacerdote a su manera, pero un sacerdote de Dios. Así como lo era Jetro, el suegro de Moisés. No es seguro, no podemos afirmar porque no lo dice la Biblia, pero probablemente para que José pueda entrar en el linaje y no haya recriminación en su vida, ahora la hija de este sacerdote, que probablemente era un sacerdote de Dios, es dada a José en matrimonio. Esto reafirma de un miembro noble, porque los sacerdotes en Egipto eran de la casta más alta. Los sacerdotes, después acuérdense que cuando viene el hambre, ellos no tenían necesidad de ir a comprar pan, ellos eran alimentados por la mesa de Faraón, o sea, por toda la provisión que tenía Faraón. O sea, eran muy arriba. Entonces, al José casarse ahora, demuestra a Faraón y le demuestra al pueblo de Egipto que José es egipcio. Por afuera, pero es egipcio. Adentro seguía siendo de Dios. Seguía sirviendo a Dios y seguía obedeciendo a Dios. Y dice, solo lo menciono, que él tuvo 2 hijos. Y el nombre que le pone a los 2 hijos es Manasés y Efraín. El primero dice que Dios le hizo olvidar su desgracia. Y el segundo, que Dios lo hizo fructífero en una tierra distinta. Dios me hizo olvidar y Dios me dio que fructifique en esta tierra. Queremos ver una pequeña aplicación en esta mañana en lo que estuvimos estudiando en esta historia. Y quiero buscarlo del versículo 32 al 36. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura en hacerla.
Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Dios le da esa capacidad a José y él le da el consejo a Faraón. Claro, Dios usa ese mismo consejo para que Faraón diga, este es el hombre ideal para cumplir esto. Pero lo que quiero sacar como aplicación es que Dios enseña que debemos depender totalmente en fe ante Él. Pero a su vez, Dios enseña, o Dios nos da la capacidad de hacer previsión. Si no fuese por esa capacidad, hubieran muerto al segundo o tercer año. Pero Dios le dijo, tengan que almacenar ahora para que esto aguante 7 años. Ahora, este hecho de hacer provisiones no debemos ir al otro extremo. No debemos depender de esas provisiones para nuestra vida. No quiere decir yo hago provisiones para cuando me jubile y estoy tranquilo porque tengo provisiones, sino que esto va a quitarnos la fe o vivir de fe. Debe ser algo que se una la fe con las provisiones. Debo trabajar, pero a la vez confiar que Dios cuide esas provisiones. ¿Qué hubiera pasado en una inundación y se llevaba todas las provisiones? O si en los silos donde guardaban el grano entraba humedad y se empezaba a brotar el trigo. ¿Se imaginan ustedes que eso también era un cuidado de Dios? Que Dios, yo muchas veces me puse a pensar cómo de grande habrá sido todas esas provisiones para aguantar 7 años, incluso vender a los que de afuera vinieron a comprar. 7 años. Así que Dios fue el que cuidó las provisiones para nuestra vida como aplicaciones que debemos prepararnos, pero no debemos confiar en esas provisiones, seguir confiando en Dios. Pero hay algo que quiero aplicar a la vida espiritual. Dios nos ha dicho que hay tiempos de prueba en nuestra vida. Eso es algo que es real. Pero también que podemos prepararnos en dependencia de Él. Debemos aprender a hacer provisiones espirituales para momentos de escasez. ¿Qué quiero decir con esto? Debe ser la meta en nuestra vida, crecer espiritualmente, buscar a Dios mientras que tengamos los 7 años de abundancia. Cuando estamos bien, buscar a Dios, aprender de su palabra, dejar tiempo para Él. No esperar cuando falten las provisiones, salir a buscar, Dios mío, ayúdame, sácame de este problema. Normalmente, humanamente pasa esto. Cuando estamos en problemas buscamos a Dios, pero mientras que están los 7 años donde hay mucha cosecha, espiritualmente o físicamente nos olvidamos de Dios. Y como conclusión, 3 puntos. No olvidarnos de los favores recibidos, especialmente del que Cristo hizo por nosotros. Todo le debemos a Dios, todo le debemos a Cristo por habernos salvado. Ser testimonio aún en los lugares extremos. Se lo fue, nosotros también somos llamados. Y por último, aprender la gran lección de que cada situación, aunque la más difícil, aunque parezca que Dios se haya olvidado, nos haya dejado en la cárcel y estemos en una situación muy complicada, ya no haya más esperanzas, Dios está al control. ¿Son los caminos de Dios perfectos? Sí. Si vemos en la vida de José, fueron perfectos. Si vemos en toda la palabra de Dios, Dios enseña eso. Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Ahora, nosotros nos queremos disponer en las manos de Dios. Queremos buscar de Él todos los días y esperar en sus caminos.
veces cuesta, claro que sí. Es difícil, es doloroso. Muchas veces nosotros ya en el momento queremos desfallecer, pero Dios nos promete que Él nos va a sostener. Y donde hoy estás, donde hoy yo estoy, es porque Dios lo permite. No se olviden de eso. Yo me olvido muchas veces y pienso que tengo que empezar a solucionar este problema. Pero después, en algún momento Dios nos muestra de nuevo: yo estoy en control. Estás en la cárcel, es porque yo lo permití. Va a llegar el día en que el copero va a hablar a Faraón y será sacado de la cárcel.